quiero empezar esta vez recordándoles, y lo digo no por pura retórica, lo digo convencido. Yo no me creo que yo sea un predicador. El título de predicador es el de Kohelet, un disertante que tiene la elocuencia y la capacidad incluso de discutir consigo mismo y que una audiencia quede impregnada del mensaje de dicho predicador. En lo que a mí respecta, pienso, soy un simple instructor de la Biblia que intenta facilitarle a otros estudiar la Biblia. Si ustedes me entienden eso, cada vez que vienen a esta reunión, traerían con qué tomar notas. Traerían la actitud de un estudiante, es decir, la perspectiva, ¿qué voy a aprender hoy? Y saben de sobra que en una clase, a no ser que usted tiene memoria fotográfica, que usted es un superdotado, usted no va a poder asimilar nada o casi nada si no toma notas, si no tiene la actitud, aquella actitud de, perdonen la ilustración, recuerdo cuando cursé Física 3, yo estaba en la primera fila en el salón junto a otro compañero y el ingeniero en cuanto nos vio nos dijo: ¿y ustedes dos qué hacen ahí? Porque Física 1 y Física 2 la habíamos pasado allá atrás. Llegábamos tarde, estábamos bromeando, estábamos no concentrados. Y yo respondí: si la 2 la pasé con 6.0, para pasar la 3 necesito estar aquí, ingeniero. Y él se puso a reír. De hecho, llegué de esa forma a esa materia. Atento, siempre le decía: ¡cállate! Y siempre con mis apuntes. Y creo que fue 7.2. No me fue tan bien, pero no la dejé. No necesitaba ser brillante, solo necesitaba estar con la actitud correcta. Usted y yo, supongo, sobre todo ustedes, son personas muy ocupadas. No les puedo entender que voten 40 minutos de su tiempo, domingo a las 7 de la mañana, con una actitud tan displicente y tan mediocre de no aprender nada. Oigan, yo les pregunto, ¿por qué no se quedan dormidos en casa? ¿Eso les va a hacer mejor? No, yo supongo, yo creo que ustedes son personas inteligentes y que saben que estos son 40 minutos que si los aprovechan van a tener un buen fruto. Bueno, pues para aprovecharlos hay que tener la actitud. Así es que, haciendo eco de ello, recordarán que en los últimos 2 estudios, es decir, en el del domingo y en el de media semana, se abordó el tema de principios para un ministerio eficaz. Voy a abreviar palabras para ganar tiempo. Principios para un ministerio eficaz. En ese tema y hasta la fecha hemos ya visto 4. Hemos visto la comisión divina, hemos visto, y aquellos de ustedes que no tomaron notas en su oportunidad, tal vez ahora les sirve, un objetivo claro, un mensaje claro, y luego vimos las credenciales que confirman. Por cierto, no tienen que hacer esto, pero un muy reconocido conferencista que para mí es referente, recomienda en una de sus enseñanzas
que todas aquellas cosas en la vida, lecciones en la vida, que han impactado o marcado nuestro aprendizaje, nuestro estilo de vida, deberían estar en un cuadro o en un cuaderno que mi mente las retroalimente de forma recurrente. Así que a mí se me ocurrió que en mi oficina puse todas aquellas lecciones en distintos cuadros pequeños que para mí significan mucho y que ni que fuera un computador para recordarlas cuando más las necesito. Sí sé que está ahí la información, pero hay que ir a buscarlas. Les citaré ejemplos de aquellas lecciones que impactan mi vida. Los rudimentos de la doctrina de Cristo, por supuesto los 10 mandamientos, las 7 iglesias del Apocalipsis, los nombres de los discípulos, las bienaventuranzas. Puedo seguir, pero ya notaron cuánta información he dicho. Tendría que ser un computador mi mente para rasgar toda esa información en el momento más necesaria, pero como están en mi oficina, las veo a diario, las puedo ir recordando. Se los recomiendo, ha sido un ejercicio que a mí me ha alimentado sobremanera. No fue mi creación. Ya les dije que uno de mis referentes es el que lo recomienda. Y diría yo que tampoco es nuevo. No conozco todavía uno de esos grandes maestros de la historia que no insistan, ponga en blanco y negro las ideas. No pueden estar en color si usted no las escribe, si su mente no las está repitiendo. En fin, esta es otra que voy a poner de inmediato. ¿Cuál? Los principios básicos, valga la redundancia, para un ministerio eficaz. Es que pueden haber muchos más, por eso quiero decir básicos. Pero estos no los puedo olvidar. Y mire que no estoy exagerando una pizca. Comisión divina me recuerda que lo que yo hago es un honor, que es Dios quien me lo ha encomendado. Y no hablo solo sobre la parte espiritual, también hablo de mi trabajo secular. En su oportunidad les dije eso. Así es que si lo que yo estoy haciendo en la vida lo considero un honor, una responsabilidad espiritual, ¿cómo no voy a batallar? Luego, el objetivo claro, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Dónde me espero ver en 5 años? Saben, desde que cumplí los 50, por cierto, para los que tengan mi edad, empecé a prestar doble atención a esos referentes cuando marcan los 50. Y ellos decían, y yo no me daba cuenta, de que la vida, sobre todo de un hombre, no sé en las mujeres a qué edad sucede esto, la vida de un hombre a los 50 debe empezar a retomarse y a reescribirse, porque hay muchas cosas que empiezan a cambiar. No de pensamiento, sino nuestra perspectiva hacia los 60 y hacia los 70. Entonces, ¿dónde me veo? ¿Cómo me veo? ¿Qué es lo que quiero hacer de mi vida? He descubierto que hay cosas que sigo disfrutando de los 40 o de los 30, pero que no las puedo hacer con la misma intensidad. He descubierto que hay cosas que ya no quiero más y que antes quise. Entonces, cuando yo tengo un objetivo claro, bueno, todo empieza a tomar sentido para que lo que estoy haciendo en la vida tenga también plenitud y tenga gozo. Porque no quisiera estar en los 60 sintiéndome un esclavo, sintiéndome que hay cosas que nunca hice y siempre quise hacer. No quisiera tener una soga en el cuello en los 60, económicamente hablando. Y si no quiero hacer eso, pues tengo que hacer cambios en los 50, a no ser que usted ha sido un hombre muy solvente y pues en los 50 resolvió todas sus finanzas, no debe más su casa, no debe más nada a nadie, y entonces puede proyectarse de ahí en adelante. Pero no es mi caso, y casi estoy seguro que la mayor parte son como yo, no es nuestro caso.
Tercero, un mensaje claro. Si yo como predicador o como cristiano, porque todos tenemos un mensaje que legarle al prójimo, como papá, yo tengo una responsabilidad sobre mis hijos, sobre mi esposa. Si mi mensaje está distorsionado, si es difuso, si es oscuro, pues yo no puedo dejar más que confusión a los otros, porque mi vida es pura confusión. Entonces necesito un mensaje claro. Y cuarto, las credenciales que lo confirman, que se refiere a ese grupo o a esa comunidad que confirma que mi comisión está teniendo los frutos para los cuales fui, valga la redundancia, encomendado. Y yo también le digo a eso, trabajo en equipo. Pues bien, hasta ahí hemos visto. Hoy vamos a ver 4 más. Y antes vayan al capítulo 10, Mateo, verso 5. Mateo 10, verso 5. ¿Listas sus Biblias? Saben, vámonos de una vez hasta el verso 9 y vamos ganando tiempo. 10:9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, ruego que tu gracia nos hable y que podamos todos crecer en el estudio de tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, al principio de este tema, el domingo anterior, les aclaré que si bien es cierto que los principios fueron dados en el contexto de que los discípulos ya habían sido entrenados y ahora debían ir al campo a poner en práctica lo que recibieron en las aulas de clases, cierto es también que podemos aplicar los mismos principios para nuestra vida secular. Por razones obvias de un instructor de la Biblia, mis aplicaciones tienen tendencia a el ministerio espiritual. Pero eso no significa que no debamos aplicarlo a nuestro ministerio secular. Sí, intentaré en cada caso poner 1 o 2 ejemplos tal vez de su vida secular. Aunque insisto que las razones obvias son del ministerio de los discípulos, del cual todos somos parte. Que usted no sea un instructor de la Biblia a tiempo completo, que usted no reciba salario por hacer este trabajo, no lo descalifica de discípulo. Solo significa que tenemos funciones distintas. Bien, aclarando eso, vamos a la número 5 y es fe confiada. Oiga, pastor, parece que eso es un error porque cuando hablamos de fe ya hablamos de confianza. Sí, es cierto, así es que si estoy cometiendo un error de semántica o de dicción o de lo que fuera, discúlpenme. Lo único que intento es resaltar la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, voy a explicar antes el contexto. Los discípulos se les prohibió en este viaje misionero exigir pago por su servicio. Se les prohibió acumular dinero por anticipado para hacer ese viaje. Se les especificó que no podían llevar en sus bolsas ni oro, ni plata, ni cobre. Esas eran las 3 monedas o eran los 3 metales que representaban la moneda en curso para esa época. Sí, en este punto seguramente ustedes estarán pensando, pero ¿y cómo es posible? Eso es falta de planificación.
Eso es falta de organización. Se requiere una logística. ¿Cómo pudo el Señor Jesús decirles que no podían hacer nada de eso? Bueno, antes de aclarar, debo especificar. Nunca el Señor habló sobre no planificar, nunca el Señor mostró displicencia a la organización o hacia la logística. Él es un Dios muy ordenado y nuestro Señor lo fue igual. Sus enseñanzas lo aclaran. Déjeme citar rápidamente 5 o 3 o 4. Dice entre otras el Señor Jesús: ¿quién construye su casa si antes no planifica si le va a alcanzar el dinero? Está hablando sobre planificación, ¿no? Y lo enseñó nuestro Señor, y podemos decir que el ministerio era la casa. Dice, el obrero es digno de su salario. El Señor no está diciendo que los discípulos deben trabajar día y noche en el campo de las misiones y nunca recibir dinero para sus necesidades. No está diciendo eso tampoco, porque él mismo fue el que dijo, otro verso más, no pongáis bozal al buey que trilla. El buey que trilla es el buey que está trabajando. Déjele comer, por Dios. ¿Cómo espera que tenga la fuerza y el entusiasmo si no tiene la energía? Entonces no le ponga un bozal, déjele que coma. Fue una forma retórica de decir que al predicador se le debía dar su sustento. Dice también, los que gobiernan, especialmente en la casa del Señor, sean tenidos en doble honor. No dice doble paga, dice doble honor, refiriéndose, por favor, muestre el respeto y la pertinencia al trabajo que ese misionero, ese maestro, ese pastor hace. Todos estamos claros. Sí, y entonces, ¿por qué dijo que no llevaran nada? Dijo que no llevaran nada en el contexto que Lucas aclara. Lucas nos deja saber, entre otras cosas que Mateo no, que fueron 70 los primeros enviados. Nos deja saber que los envió de parejas, en parejas. Eso significa que este viaje que estamos estudiando, en donde les dio los principios para un ministerio eficaz, iban 35 parejas. También nos deja saber que era un viaje corto. Pastor, nunca escuché eso porque nunca leí el contexto. Más adelante en Lucas usted puede corroborar que dice, cuando volvieron de este viaje, los discípulos decían, incluso los demonios se nos someten. Y nuestro Señor les dijo, bueno, alégrense más de que sus nombres estén en el libro de la vida. Entonces, es obvio de que no se trataba de un largo viaje misionero en donde ellos sí debían planificar los detalles. Es obvio de que se trataba de una incursión cercana, con tiempo muy reducido, en donde nuestro Señor les dijo, les espero en tantos días. Bueno, pero aún así, si solo fueran 3 días se necesita. Sí, pero en ese contexto hay que entender la lección. ¿Y cuál era la lección? Que confiaran que Él sería el proveedor de forma milagrosa. Esa era la enseñanza. Y esa es precisamente la enseñanza en el 5.º principio. Que si usted cree haber sido enviado de forma divina, si usted cree que tiene un objetivo, un mensaje claro y las credenciales que confirman su misión, entonces usted debe confiar que el Señor será proveedor y de manera milagrosa.
Vivimos en una época no muy diferente a la de los discípulos, por lo cual se demanda de nosotros hoy día exactamente lo mismo. Y por eso voy a compartir en este principio no una frase, sino un pensamiento que ese anciano predicador alguna vez me advirtió. Me dijo: Carlos, si crees que el Señor te ha llamado, te ha mandado a hacer eso, si estás convencido, si estás orando, si estás leyendo la Biblia, hacelo. Mi pregunta fue: ¿y si no tengo el recurso para hacerlo? Pues no lo hagas. Porque Dios es un orden de orden, no de desorden. Y Él no te va a enviar de forma desordenada a hacer algo que Él no te ha dado el recurso para hacer. Lo más seguro es que si en el camino no hay recursos, está enseñándote a depender más de Él de forma milagrosa y sobrenatural. Y si después de confiar y de esperar en Él resulta que no podés más, entonces Dios no te ha enviado. Punto. No sé cuántas veces usted va a tener que enfrentarse a esa enseñanza, pero les aseguro, para aprenderla necesita cierta desesperación. ¿A qué hablo de cierta desesperación? Quiero hacerlo, pero no sé más cómo hacerlo porque ya no tengo el recurso. Cuando el recurso llega casi de forma natural, usted no depende de Dios, usted depende de una circunstancia esperada. Y probablemente lo que el Señor quiere es que dependa de Él. Déjeme citar dos ejemplos frívolos, pero nos van a ayudar. Tiempo atrás, tenía la oportunidad o el tiempo de aceptar compartir la palabra en otras iglesias u organizaciones que no fueran las nuestras. Con el tiempo esta demandó más de mí y me fue imposible. Pero si no una, pues cada 2 semanas sí aceptaba alguna invitación. Una de esas veces, el carro que tenía en ese momento estaba fallando. Yo dije: sí quiero ir, pero este carro no va a aguantar. Era en Santa Ana, creo. Y yo dije: ¿puedo prestar a alguno de los amigos el carro? Y hasta quizás mejor si les digo: hey, ¿por qué no vas conmigo? Ni siquiera va a sonar a prestar el carro, sino que acompáñame. Estoy seguro que en esa oportunidad habían 2 o 3 que estarían muy animados. Sí, vamos. Pero no, quise poner mi confianza en Dios y quise poner a prueba eso de vivir por fe. Y yo dije: bueno, si esto es del Señor, me voy a ir en mi carro y ahí va a haber un ángel que no va a permitir que esta cosa caliente. Pues el ángel se bajó ahí por Santa Tecla. Y antes de salir ya estaba, de Santa Tecla estaba echando humo. Yo paré, recuerdo, en ese entonces la última gasolinera. El que atiende en la estación medio lado, no, me dijo: esto no lo puede seguir corriendo. Bueno, dije yo, no era del Señor. Así es que, ¿será que lo puedo dejar aquí?
mañana vengo con el mecánico, sí, no se preocupe, solo empujémoslo y deje la tarjeta de circulación y vamos a tomar datos de su identificación, de su licencia, sí, sí, sí. Yo estaba frustrado y yo estaba diciendo, no era del Señor, ya ves, vos y tus locuras, si no tienes tiempo además. Mientras yo estaba peleando conmigo mismo, se paró un hermano que iba para Santa Ana a esa iglesia que me conocía. Pastor, ¿qué está haciendo aquí? Que mire, que no sé qué, que se me quedó el carro. ¿Y para dónde iba? Para la iglesia. Ahí me congrego yo, me dijo. Y voy para ahí, para el culto. Váyase conmigo. No, le dije, tengo que dejar todos los detalles aquí. Por supuesto, yo estaba molesto. No con el Señor, conmigo mismo, con mis pretensiones. Entonces él, porque yo le dije, imagínese, llego allá, ¿en qué me vengo? Él se metió a la gasolinera, no habían celulares. Llamó obviamente al pastor donde íbamos. Salió y me dijo, dice el pastor que él viene aquí en 30 minutos y que hay tiempo y que él luego lo regresa a su casa. Bueno, no me puedo negar. No fue como yo quería, pero Dios quería que predicara esa noche. No sé si dije algo que el Espíritu Santo usó para cambiar la vida de alguien, pero Dios quería que yo aprendiera a confiar en Él. Y usted y yo necesitamos eso para un ministerio eficaz. De hecho, yo estoy convencido que lo último que quisiéramos recortar es alguna misión. Porque para mí las misiones no son como sucursales de una empresa en donde si solo llegan 10 personas, pues hay que cerrarla. Porque el gasto es mucho más alto que eso. Sucedió así mucho tiempo en nuestra iglesia en Santiago de María. Y ahora, hasta donde he escuchado, es la iglesia más numerosa en Santiago de María. Entonces, si no hay más dinero, bueno, hagamos actividades y esperemos y confiemos de forma sobrenatural. Y cuando ya no haya y estemos en la gasolinera con el capó echando humo por todas partes o el radiador echando humo por todas partes, será el momento de decir no lo haga más. Porque quizás es el momento en donde el Señor dice ya, pare. Lo mismo sucede en su trabajo. Si usted cree que el Señor le dio ese negocio, no se rinda hasta que usted no esté seguro de que usted puso toda su confianza en Él. No estoy diciendo hasta que no se haya quemado usted y el negocio, porque humo ya está echando. Solo estoy diciendo que si usted ha puesto una fe en Él o en sus propias habilidades, lo mismo puedo decir con esa relación. ¿Usted ha puesto esa relación en las manos del Señor? ¿Cómo va a poder poner una relación de adulterio y de fornicación en las manos del Señor? No le va a funcionar, porque usted se está acostando con quien no es su pareja delante de Dios, porque está dependiendo de su cuerpo, ¿verdad? No de que Dios obre el milagro. Entonces no es una fe confiada. Tampoco puede esperar un hermoso desenlace. A eso se refería nuestro Señor
vayan sin nada. Yo voy a proveerles. Dejen que la providencia les demuestre que están obrando poniendo su fe en el Señor. Siguiente principio. Busque un lugar o persona pertinente. Esto de pertinente es decir que sea apropiado, que pertenezca a lo que usted está haciendo. Ya se los voy a aclarar. Las disculpas si estoy bebiendo. Vayan por favor al versículo 12. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Oiga, y esto de una casa digna, ¿está hablando de un hombre rico o influyente? En lo absoluto. Se refiere a apropiada. Por eso puse pertinente, que pertenezca al contexto del cual estamos hablando. En este caso estamos hablando del ministerio de la predicación de los discípulos. Consecuentemente, está diciendo, mire, busque una casa o un matrimonio preferentemente con un carácter espiritual que sea hospedador y buen anfitrión. ¿Por qué? Porque de lo contrario puede estar poniéndose un lazo en su garganta. No dijo, vaya y busque a los que tienen más dinero y que le pueden dar un cuarto lujoso. Dijo personas con un carácter espiritual pertinente, que sea digna. Si algunos de nosotros hubiéramos pensado en este principio antes de tirarnos al agua en las misiones o en lo que hemos hecho, nos habríamos ahorrado una grande cantidad de sinsabores. Para explicarlo de mejor forma, las ilustraciones nos servirán. En Suchitoto, y fui yo el de la ocurrencia, así es que soy yo quien está siendo descalificado. Queríamos apoyar la que era en ese entonces la misión y llegaríamos con 100 días. Estábamos muchos entusiasmados, eran ¿qué? 60 u 80 hombres que iban de aquí, más los que estaban allá. Entonces, y los que queríamos invitar, no iba a ser fácil encontrar un sitio. El único que encontramos fue una discoteca, que para ese entonces se estaba poniendo de moda lo de pueblos vivos, y Suchitoto era como el modelo, el sol naciente en cuanto a dicho concepto, que museo, que el parque. Así es que pedí que hablaran con el dueño. El dueño dijo, pues ese día no abrimos. Lo fuimos a ver y yo dije, es perfecto. Y hicimos la actividad ahí. En efecto, se convirtieron alguno que otro hombre. Pero con los días supe que lo único que conseguimos fue que las personas dijeran qué iglesia es esa, que en el mismo lugar en donde hay desenfreno el día sábado, ellos se reúnen para culto en día miércoles. No sé si hicimos bien. Si ustedes me preguntan, ¿lo volvería a hacer? Diría, busquen otro sitio, algo que sea pertinente. Por eso dije
que me hubiese ahorrado el sinsabor si hubiera prestado atención a esto. Lo mismo con aquellos que van a una misión o que van a querer enseñar la Biblia en una casa en donde la esposa es una hermanita linda, amable, carismática, todo corazón, pero el marido se emborracha de vez en cuando y cuando está ebrio es enemigo de los predicadores. Exactamente eso sucede. Y esa noche de quien les estoy hablando se emborrachó, llegó al culto y le dijo tantas cosas al predicador. Y entre las cosas que le dijo es que él ya sabía que llegaba por su mujer. Y el hermano ese día había llevado por primera vez a su mujer, es decir, a su esposa. Cuando regresaron, me dijo la hermana: ¿usted ya sabía eso, pastor? Sonreí, le dije. No sé cómo es la hermana, pero lo dudo mucho. Sino qué sentido tendría que le llevara a usted. Pero fue precisamente por eso, por no tener cuidado a este principio. Claro está que hay extremos en donde Dios obra algún milagro, en donde Dios nos direcciona en formas que uno no puede imaginar, pero Él va a poner cada cosa en su sitio para mostrarles que yo no estoy exagerando. Ahora les comento sobre Santiago de María. Para los que ignoran esto, ¿saben que la iglesia en Santiago de María está ubicada enfrente de un prostíbulo? Dicen que esa iglesia es la más numerosa en esa ciudad. Parece que el prostíbulo también es el más grande en esa ciudad. Desde que se fundó, hace 15, no me acuerdo cuántos años, enfrente. Y todos saben de que la ley prohíbe eso, de que frente a una escuela, una iglesia, una oficina de gobierno, haya un antro. Pero han pasado los últimos 3 o 4 gobiernos y no sé, nadie ha hecho nada, ni ha dicho nada. Yo le pregunté a Mario alguna vez, ¿y has preguntado? No, pastor, porque están las hermanas enfrente. No sé qué debo hacer. Le he preguntado si ha convertido alguna. Yo no las conozco, me dijo rápidamente. Bueno, el Señor nos llevó ahí, y sí se hace una obra increíble. La iglesia, hay no menos de 300 o 400 personas, no estoy seguro, pero es numerosa. El ministerio de niños atienden creo que 250 por semana, con el CDI de Compasión, donde se les da comida, educación espiritual. Es un ministerio hermoso. Dios permitió eso. Dije que habrá algunos casos en donde Dios dice: hay un propósito en medio de todo esto, pero el principio es este. No estoy diciendo que hay excepciones, estoy diciendo que hay que abrir nuestro corazón en dirección de la voluntad del Señor. Y la que sigue, enfóquese al respecto de dignidad en nuestro trabajo, aplicándolo a la vida secular. Si ese negocio no va bien con su vida, si no es pertinente con el objetivo que usted tiene, o ese trabajo, ¿y qué sentido tiene de que usted esté yendo en un camino que no es digno? Porque lo único que va a conseguir es, número 1, sentirse sucio espiritualmente. Y número 2, si es que gana dinero, es ponerlo en un saco roto. ¿Para qué puede querer eso?
Si se tratara de un romance, estoy poniendo estos dos ejemplos como extremos para que cada quien lo aplique donde guste. Pero si se tratara de un romance de igual forma, ¿por qué quiere usted estar en una relación indigna? Saliendo con un chico o una chica que no ama al Señor, o con un hombre o una mujer que es casado, casada, o que no están casados y teniendo sexo. No sería pertinente. Es como golpearse a sí mismo. Es como dar coces contra un aguijón. Séptimo, enfóquese en los más receptivos. Enfóquese en los más receptivos. Bien, veamos el versículo 12. Dice, y al entrar en la casa, saludadla. Si la casa fuese digna, vuestra paz vendrá sobre ellos. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, bueno, eso después. Quedémonos en la primera parte. Los más receptivos, dice que hay personas que sí tienen apertura al Evangelio y que en ellos enfoquemos nuestros esfuerzos en las personas que muestran interés, respeto, que muestran deseos de conocer sobre el Señor. A ellos saludad es el famoso shalom. La paz de Dios sea con usted. Es decir, una salutación, una bendición especial. La unción que usted lleva como discípulo, transfiérala en esas personas, en esa familia, en esa casa que sí muestra receptividad, que muestra intención, que muestra agrado por la palabra. A ellos enfóquese. No dice los más fáciles. Dice que sus esfuerzos estén encaminados a donde hay mayor apertura. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que esa persona se convierta es mayor, y la posibilidad de que esa persona se convierta en otro discípulo, llevando más personas a los pies de Cristo, es mayor. Entonces, en ese sentido es que usted y yo debemos enfocar nuestro ministerio. Si quisiéramos aplicar eso a la vida secular, bien, ¿cuánto tiempo lleva usted en ese trabajo o en ese negocio batallando sin resultados? Le preguntaría, después de tantos fracasos repetitivos, ¿por qué insiste? Es una especie de patología, es una especie de psicosis de insistir en lo que le va mal. Es algo parecido a aquello de que el borracho se lastima mientras está ebrio, pero el siguiente día se volverá a emborrachar. Algo así es lo que le está pasando a usted y a mí. Porque la sensatez nos dice, ya probaste, ya lo intentaste todo y todo te ha ido mal. Entonces la simpleza nos dice, da un giro, hace cambios en tu vida. Y si aplicamos eso a un romance, lo digo de igual forma. Wow, ¿cuántas veces se ha equivocado? Y exactamente por la misma razón. Y sigue igual. ¿Cuántas veces ha buscado una niña así? Siempre, pastor. ¿Y cómo le fue? Mal. Entonces, ¿por qué no busca una niña con un
perfil distinto. ¿Cuántas veces le ha prometido a ese hombre que la va a hacer su esposa? 344 veces, pastor. Probablemente a la 500 le cumple, ¿verdad? Sí, espero que no se ofenda conmigo. Oféndase con usted misma, porque usted es la que insiste en el error. No hay mujer lo suficientemente vieja para no ser amada por Dios y por un hombre a quien Dios le dé amor por usted. Por eso dije vieja, aunque le pareciera grotesco, porque para Dios nadie está viejo. ¿Por qué insiste en el error? ¿Por qué insiste en el camino en el que ya nos fue mal? Enfóquese en una buena recepción, porque eso le va a dar mejor resultado. Y último, este es el más curioso de todos. Rechace. No es curioso, es que me gusta. Rechace a los que lo rechacen. Nunca creí hallar eso en el Evangelio, dirán algunos. Bueno, ahora lo van a leer. Verso 13 dice, 14. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, ¿y qué? A ver, sacudan el polvo de vuestros pies. Si no fue, les voy a explicar el contexto. En ese entonces, sin toda la tecnología de punta, se creía que el polvo que llevábamos en nuestras sandalias a nuestras casas era contaminación. De ahí que no entraban las sandalias a las casas, se las quitaban antes. Entonces la idea es quítate toda la contaminación de tu cuerpo, de esa casa o de esa persona con la que has estado. Hoy, con toda la tecnología de punta, confirman que así es. Recuerdan que en la pandemia nos decían que no entráramos con los zapatos a casa, que les pusiéramos alcohol. En efecto, y en algunos países no podemos entrar nada como semillas, tierra, seres vivos, porque podemos llegar a contaminar con la contaminación de otra tierra. Esa es la idea. Limpiar por completo. Ahora, si fuera en nuestro país y yo le digo a alguien, limpie el polvo de su casa, limpie el polvo que usted lleva adentro, ¿un gesto que harían para eso? A ver, háganlo, por favor. ¿Qué gesto harían? Estoy imaginando algunos hombres que le harían, o después de haberle dado la mano, y no quiero hacer como las mujeres harían, pero lo estoy imaginando. Bien, ese es precisamente lo que dice el principio. Ok, los que no quieren nada con el Evangelio, usted no quiera nada con ellos. Limpie el polvo de su calzado. Ahora, entendemos bien que nuestro trabajo, nuestra familia, a veces el deporte u otras cosas parecidas, nos obligan a interrelacionar con personas que no quieren nada con el Evangelio. Se entiende. Lo que no se entiende es que, conociendo el principio, usted y yo decidamos que en nuestro tiempo libre y elegible, no es una obligación laboral, no es una obligación familiar, es mi tiempo libre y elegible por mí, pasar tiempo con personas que rechazan el Evangelio de Cristo. No se entiende. Les voy a explicar por qué.
cuando usted, por ejemplo, se sienta a comer con una persona que rechaza el Evangelio de Cristo, ¿qué piensa usted que esa persona cree respecto a usted? ¿Nunca pensaron? Bueno, ahora les diré lo que esas personas creen de usted. Creen que usted es un fanático. Que le tienen cariño, pero usted es un fanático. Y yo soy un montón de cosas, pero fanático no. Y dentro de todos mis errores, confieso y pido disculpas que no me gusta que me estén menospreciando. Entonces, ¿cómo voy yo a sentarme a compartir mi tiempo de diversión, mi tiempo elegible, con gente que me menosprecia? Eso en primer lugar, que no es el más importante. Porque más importante es decir, ¿por qué voy yo a pasar tiempo con una persona que desprecia a mi Señor? No, pastor, es exagerado. ¿Cómo que exagerado? Se los voy a preguntar de esta forma. Usted se sienta a la mesa con alguien que dice que su mujer está loca, que es ridícula, que es fanática. ¿Usted se sienta con esa persona? No, ¿verdad? No, me estoy insultando. Bueno, eso es lo que hacen los que rechazan el Evangelio y lo ridiculizan. Están rechazando a nuestro Señor, lo están ridiculizando, le están ofendiendo. Y usted se sienta ahí con ellos, no sé cuántos minutos u horas, con personas que rechazan el Evangelio. Por eso dice, rechace a los que le rechacen. No se refiere a aquellos que son lentos en tomar una decisión por el Señor Jesucristo. Dice a los que rechazan abiertamente. Con estos principios en nuestra vida espiritual y en nuestra vida laboral, seguro los resultados son mejores, no porque yo los sugiera, están en la Biblia. Oramos.